Pincho noticias de la noche. Año 1991. Nintendo, tras 2 años de trabajos con Sony y negociaciones, rompe su relación con Sony para aliarse con Philips. Se cancela la fabricación de la Nintendo PlayStation, de la cual existen 200 ejemplares. Nintendo ha despertado a la bestia. Hola amiguitos de la informática. Primero vamos a empezar explicando un poquito la historia de esta fantástica videoconsola. Hacia los años 90 había una gran batalla entre Nintendo y Sega. Era una batalla encrucijada y bastante encarnizada y con un contenido publicitario muy directo contra una compañía y otra. Había un fuego cruzado entre las dos compañías tremendo, muy sangriento. Aquí tenemos en estos anuncios el mejor ejemplo que hay de todo esto que estoy comentando. Era una agresión de una compañía contra otra, pero muy directa. Genesis 2, Genesis 2, Genesis 2, Nintendo. Es que son la hostia. Mira, detrás de la Food Truck está el juego de Mario Kart. No tenían filtro los cabrones. Se metían unos con otros, otros con unos. Se tiraban unos a otros. Unas pullas impresionantes. Genesis 2, Genesis 2, Genesis 2, Nintendo. ¿Qué viene a significar? Genesis lo puede hacer, Genesis lo puede hacer, Nintendo no. Sega siempre se ha reído de que Nintendo tuvo que recurrir a un juego ruso, entre comillas, como el Tetris. Para ellos es ridículo. Ellos siempre como habilidad tienen su otro juego, el de Columns, prácticamente es parecido. Además de reírse y mofarse de Tetris, también se mofaba mucho de sus personajes como Mario, Donkey Kong y Luigi. Toda su saga de Super Mario siempre ha puesto en ridículo. Nintendo lo que solo pudo hacer es explotar su eslogan del momento era el cerebro de la bestia, Super Nintendo. Yo de niño me acuerdo como me encantaba ese anuncio. Lo veía en una televisión en blanco y negro y me encantaba. Total. El mayor rival de Nintendo en ese momento era Sega, que fue el primero en utilizar el CD-ROM en su Mega CD. Era una unidad de CD que se conectaba a la Mega Drive o a la Sega Genesis, que se llamaba así en Estados Unidos. Y ante esto, Nintendo decidió pedir ayuda a Sony para que le enseñara a utilizar el CD. En ese momento había 2 compañías punteras que sabían utilizar y fabricaban CD-ROM, CDs y todo tipo de formatos en disco. Una de ellas era Sony y otra era Philips. Nintendo ya tenía los acuerdos muy adelantados con Sony. Había prototipos, se habían creado varios prototipos. El Nintendo CD, uno de ellos ese era el que se ponía la unidad de CD debajo de la Super Nintendo, y después se creó pues la famosa Nintendo PlayStation, esta máquina que he recreado no fielmente, pero sí intentaba recrearla lo más parecida posible. Antes de crear estos prototipos de CDs, Sony había colaborado con el desarrollo y la fabricación del chip de sonido de la videoconsola de Super Nintendo. Los tiempos avanzan cada vez más rápidos, y en la batalla de Super Nintendo y Sega pues hay algo que se quedaba atrás. Era el formato cartucho. Los cartuchos tienen una capacidad muy inferior a la que tienen los CD-ROM, los cuales los desarrolladores de los videojuegos, programadores
tiene mucha más facilidad y más espacio para el desarrollo del software y creación del videojuego. Sony cobraba unos royalties muy altos cada vez que se quemaba un juego o cada vez que se creaba una copia de un videojuego, y Philips cobraba algo más barato que Sony. Nintendo se decantó por Philips, ya que Philips le cobraba un royalty más bajo y llegó a un acuerdo de cederle los derechos de algunos de sus personajes famosos para su equipo multimedia y consola CDI. Philips hizo una auténtica chapuza con los personajes que Nintendo cedió y Nintendo nunca los reconoció como suyos, hasta el punto de avergonzarse de esas creaciones. Fueron catalogados como las peores recreaciones animadas de los personajes de Nintendo. Tras la fabricación por parte de Sony de las distintas unidades de la Nintendo PlayStation, Nintendo en 1991 en una conferencia, Nintendo iba a anunciar el acuerdo que tenía con Sony, y no más lejos de la realidad. Nintendo a última hora en esa conferencia dijo que el acuerdo sería con Philips. Vaya puñalada trapera que le pegó a Sony. Nintendo, sin darse cuenta, creó a su mayor enemigo en ese momento. Sony decidió embarcarse en solitario en la aventura en el mundo del videojuego, siendo a día de hoy la gran potencia recreativa en el mundo de los videojuegos. Y el 3 de diciembre de 1994 nació PlayStation, la videoconsola de Sony, la videoconsola que revolucionó todo el mercado del videojuego. La mayoría de los desarrolladores de los videojuegos que trabajaban para Nintendo empezaron a trabajar con Sony por la facilidad de programación que tenía dicho sistema. De los 200 prototipos que se fabricaron de Nintendo PlayStation, a día de hoy solo se conoce que existe uno. Ese uno ha sido vendido en una subasta por $350,000. Antes de la subasta les ofrecieron hasta $1 millón por la videoconsola, los cuales fueron rechazados por los propietarios. La avaricia rompió el saco y ellos querían más. Decidieron venderla en subasta porque pensaban que iban a pillar más dinero. A día de hoy, de todas maneras, aun siendo por $350,000, está catalogada como la videoconsola más cara del mundo hasta la fecha. Y yo, como no tengo $350,000 o más para comprarla, y mi pasión mi pasión por los videojuegos es muy grande, pues decidí hacérmela. Vi un vídeo de SFX Show y dije, se lo ha hecho él, voy a intentar hacérmela yo. Ya hay 3 videoconsolas Nintendo PlayStation Show. Deciros también que tengo pensado hacer 2 más, una para mi hermano Rafa y otra con el hardware original de Super Nintendo y PlayStation. Ya está aquí esta primera parte. En la segunda parte os mostraré el proceso de fabricación de mi Super Nintendo PlayStation o Nintendo CD. Hasta el próximo capítulo, amiguitos. No solo de informática vive el hombre, también vive de videoconsolas y videojuegos. Hasta el próximo capítulo, amiguitos.